Buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar. Si me acompañan con una oración, por favor. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor Jesús, porque nos permites estar aquí, Padre. Gracias, Señor, porque un día más podemos estar congregados en tu nombre. Señor, muchas gracias, Señor, por la semana. Muchas gracias, Señor, porque aunque ha sido complicada, difícil, Señor, tú nos has soportado, aguantado y sobre todo sustentado. Nos has respaldado, Señor, con estos tiempos tan difíciles en el mundo, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu fidelidad. Señor, decía esta alabanza que ahorita estaba grandes son tus misericordias, Señor, y por ti nos levantamos, por ti nos acostamos, por ti es que vivimos, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu misericordia durante toda la semana. Muchísimas gracias por tu provisión. Muchísimas gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, pero también por aquello que nos has quitado, porque sabemos que todo procede de tu mano, Señor, y que si tú nos quitas algo, Señor, es porque es nuestro bien, es para nuestro bien, es para aprendizaje. Señor, muchas gracias, Señor. Síguenos hablando a través del libro de Romanos, Señor. Síguenos enseñando. Sé tú con nosotros, Padre. Y Señor, en esta noche dejo a mis hermanos, aquellos que han dispuesto su corazón a conectarse, pero el tráfico, les salieron pendientes y no han podido. Señor, tú ayúdeles, Señor, y no permitas que no dejen de leer de tu palabra, Señor, sino a la hora que lleguen, permíteles que puedan leer, tener ese alimento, Señor. Aún mis hermanos, Señor, que están a lo mejor saliendo del trabajo o que están con alguna situación difícil, tú ayúdeles, Padre. Señor, ponemos esta reunión en tus manos, que sea tu Santo Espíritu quien nos hable, Señor, que sea tu Santo Espíritu quien nos ministre. Señor, toma control de la computadora, de la luz, del internet. Toma control, Señor, de los ruidos internos, externos. Toma control de todo, Padre. Te damos muchas gracias y te adoramos, te glorificamos y bendecimos tu nombre porque solo tú te lo mereces. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pues bueno, hermanos, vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a comenzar. Ay, disculpen, es que ahorita estoy en otro lado de casa. Por eso deben muchas fotos, hermanos, ¿sale? Pero bueno, vamos a comenzar, hermanos, el día de hoy. Recuerda que estamos viendo el libro de Romanos. Hace 8 días, para gloria de Dios, mencionábamos cómo estas cartas, sobre todo la carta de Romanos, había influido también en la Reforma Protestante con este varón Martín Lutero. No sabemos si realmente este hombre siguió el seguir a Jesús, no sabemos cuál fue después de poner toda la reforma pegada, no sabemos si continuó o realmente fue apariencia, pero de algo que sabemos es que él manifestó 5 solas en la que se decía que solo escritura, solo gracia, bueno, solo a Dios sea la gloria. Y estas 5 solas, hermanos, se basaba en lo que nosotros también nos basamos, en que el único que se merece la honra y la gloria es Dios. ¿A qué debemos de seguir? Lo que dice la palabra de Dios, ¿sale? Y bueno, entre todas las olas que vimos hace 8 días, solo la fe, hermano, tenemos esa fe que el Señor nos ha dado, que hoy vamos a hablar más a fondo de ella. Solo gracia, que recuerden que la gracia no es permiso para pecar, es un regalo que el Señor nos ha dado, hermano. Solo Cristo es el mediador, aquel que puede salvar, aquel que nos dio salvación. Solo escritura, como te decía, solo la palabra de Dios es como nuestra base y lo que debemos de seguir, y solo gloria, solo a Dios sea la gloria, porque como hombres, hermanos, aunque seamos muy buenos en la palabra, dando palabra, aprendiendo los versículos, quien solo se merece la honra y la gloria es Dios. ¿Sale? Entonces vamos a comenzar el día de hoy con el libro de hecho, hoy muchos festejan esto de lo de la reforma protestante, hermano, pero no es alabar a Martín Lutero, sino es alabar a Dios. ¿Sale, hermano? Entonces vamos a comenzar el día de hoy. Espero que se pueda ver la presentación, hermano. Voy a hacerla en grande.
Permítanme porque está medio lento ya, está un poquito lento el internet desde hace ratito, entonces no me quería como abrir. ¿Sale, hermanos? Entonces, vamos a comenzar, hermano, vámonos a Romanos. Romanos, nos quedamos en Romanos. Recuerda que vamos despacio, saboreando esta carta hermosa de Romanos que Pablo le escribió a los romanos porque él todavía pues no podía ir a Roma. Entonces es Romanos capítulo 1, versículo 8. Hace 8 días vimos varias definiciones. ¿Cómo siervo? ¿Qué es siervo? La palabra de Dios siervo es doulos y es esclavo, hermano, ¿sale? Solo que a nosotros no lo cambiaron a siervo para que no se escuche tan pesado la definición. Vimos lo que es apóstol y recuerda que apóstol es aquel que lleva las buenas nuevas. Vimos lo que es evangelio. Evangelio son buenas nuevas, buenas noticias, ¿sale? Vimos también la gracia, que es un regalo, hermano, inmerecido, y la gracia no es como permiso para seguir pecando, ¿sale? Y bueno, ahorita vamos a ver también varias definiciones, pero es Romanos capítulo 1, versículo 8. Deseo de Pablo de visitar Roma. Pablo deseaba muchísimo visitar Roma, pero había sido estorbado. Ahorita lo vamos a leer. El Señor todavía no le daba como autorización, permiso de ir a Roma, ¿sale? Entonces, fíjate, vamos a comenzar. Dice la palabra de Dios, permíteme. Dice, es versículo 8. Primeramente, doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Después de que Pablo comienza su carta saludando a los romanos, ya empieza a decirles, empieza como esta parte de la carta, como el contexto de esta carta, y el primero dice que daba gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a quienes, a los romanos. ¿Por qué? Porque la fe se estaba divulgando por todo el mundo. Ya no solamente lo tenía el pueblo de Israel, los hebreos, no, sino que ya la fe estaba saliendo a toda nación. Y algo muy importante, hermano, que estaba llegando esta fe a los gentiles, ¿sale? Y esto era lo que le impresionaba a Pablo. Pablo decía de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Si nosotros nos vamos a Hebreos 11, vamos a encontrar la definición de fe. Si me acompañas a tu Biblia, en Hebreos 11, vamos a encontrar la definición de fe. Te lo voy a leer, está en Hebreos 11, capítulo 1. Hebreos 11, capítulo 1. Si tienes tu Biblia a la mano, no quites o ponle un separador al libro de Romanos 1. ¿Sale? Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras más cortas, sería creer. La fe es creer. Pero cuando indagamos más, hermano, qué es fe, tanto en el griego como en el hebreo, en griego, hermano, es pistis, aunque hay muchas definiciones de fe, porque en griego son muchas definiciones porque son varios tipos de fe. En el hebreo es emuná. Y para ti, para mí, cuando leemos Hebreos 11, decimos, pues es creer, ¿no? Pero cuando indagamos de dónde viene esta palabra fe, hermano, pistis o emuná en hebreo, pistis es en griego y en hebreo es emuná. Cuando indagamos más, te das cuenta que fe es fidelidad. Viene de una palabra que es fidelidad, ¿sale? Voy a dejar de compartir porque te quiero mostrar en la página que yo siempre te recomiendo para que tú te vayas a la definición original, para que no te quedes con los conceptos que a lo mejor son muy cortos para nosotros. Porque, hermano, si tú nada más te quedas con que fe es creer,
pues ya dices, bueno, pues yo creo en un Dios o yo creo en Dios. Yo creo en Jesús, yo creo que es mi Salvador. Pero cuando tú indagas en esta palabra fe y te das cuenta que es fidelidad, entonces sabes que fe es obediencia. ¿Sale? Entonces quiero que me acompañes. Te voy a compartir. Permíteme, déjame abrir la página porque creo que ni la abrí. Esta página, hermano, yo te la he recomendado mucho. ¿Por qué? Porque cualquier definición eh, te, pues te lleva a cómo dice en el original. ¿Sale? Permítame, déjame cerrarle. Déjame, te comparto. Me dicen si aparece. Sí, ya. Ok. Esta página se llama Logos Calogos y está en la pantalla y vamos a ver cómo dice Hebreos 11:1, el versículo que acabamos de leer. Pablo estaba muy gozoso de que la fe se estaba divulgando por todo el mundo. Pero ¿qué es fe? Para nosotros es creer, pero va más allá, hermano. Fíjate, dice aquí, en griego dice esto en el original. Está siendo, pero confianza de siendo, perdón, de cosas siendo esperadas, plena seguridad de hechos, puesta al cubierto evidente, no siendo vistos. Esta es la palabra que nos interesa, confianza, porque un sinónimo de fe es confianza. Y fíjate cómo dice en el original. Pistis, te lo voy a hacer con el cursor. Pistis. ¿Y qué significa? Fe es igual a fidelidad. Y cuando tú te vas a la definición, fe, fidelidad, fiel, gracia. ¿Te das cuenta? Entonces, fe no solo es creer, hermano, porque todos podemos creer, todos, todos. Es más, los que no, eh, a lo mejor se congregan, aquellos que a lo mejor solo están en su casa, te pueden decir, yo creo en Dios, pero tal vez no hay fidelidad. Entonces cambia totalmente en esa persona el contenido de fe. Fe es fidelidad, es pistis, pero vamos a ver cómo nos lo dice, hermano. Ahorita me voy a sacar de la duda. Esto es en griego porque estamos leyendo el Nuevo Testamento. A ver, vámonos al antiguo. Hay una frase en Romanos que dice que el justo por la fe vivirá. Y esa frase no la inventó Pablo, hermanos. Esa frase, adivina de qué profeta viene. Del profeta Habacuc. Quiero que me acompañes a Habacuc 2. Vamos a ver cómo dice. Habacuc 2:15. Déjame ver si es esta. No, creo que es uno. A ver, permítanme, hermanos. Es que creo que en esa estoy mal. Ah, 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 ah. Déjenme ver si es el versículo 5. Mm, ¿Me puedes buscar el justo por la fe vivirá en Habacuc? Creo que esa escritura la traigo mal. Es que no me acuerdo si es 2. A ver, 15. No, no me sale. A lo mejor es 5. Permítanme, hermanos, ténganme paciencia. Permítanme, ahorita se las busco. ¿Por qué? Habacuc dice esa frase, el justo por la fe vivirá. Hola, es Dos- 2:4. Sí, es 2:4. Sí, estaba mal, no era 2:5, era 2:4. Era un versículo arriba, hermanos. Fíjate lo que dice aquí. Vamos a ver cómo dice. Dice, por justo, pero en él su alma recta no se ensoberbece. He aquí, vivirá su fe. Fíjate cómo cambia totalmente el contexto. Obviamente, por ejemplo, aquí en hebreo, hermano, se lee de derecha a izquierda. Entonces yo lo leí de izquierda a derecha. Vamos a leerlo de derecha a izquierda. Dice, he aquí, se ensoberbece, no recta su alma en él, pero justo, el justo, bueno, aquí le agregaron, el justo por su fe vivirá. Vamos a ver qué palabra están manejando aquí por fe.
Emuna. ¿Qué quiere decir? Fidelidad. Firmeza, seguridad, fidelidad. Honradez, lealtad, veraz, verdad. Emuna. Entonces, hermano, fe en hebreo es emuna. En griego es pistis. ¿Qué quiere decir fe? Fidelidad. Hermano, la fe no solo es creer, sino es permanecer fiel. Estamos acostumbrados a leer solamente Hebreos 1, que dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero si tú continúas leyendo, hermano, dice que muchos esperaron en la promesa aún sin haberla visto, pero ellos seguían teniendo fe. ¿Qué te quiere decir esto, hermano? Que probablemente no recibamos aquello que en vida tal vez no hemos recibido o no lo vamos a alcanzar a ver, tal vez, no lo sé, hermano, solo Dios lo sabe, pero el tener fe es seguir estando en fidelidad. Si el Señor me da, gloria a Dios. Si el Señor no me lo da, pues gloria a Dios. Eso, hermano, es fe, es emuná, es pistis, es fidelidad. Dice Hebreos, déjame ver si te encuentro luego esa parte donde dice que muchos, sin haberlo alcanzado, mmm, dice Romanos 11:2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Pero hay una parte, fíjate, en el versículo 13, dice Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido la promesa, sino mirándola de lejos y creyéndolo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Por qué, hermanos? Porque si ellos, Abraham, Isaac, Sara, Jacob, José, Moisés, todos estaban esperando las promesas del Señor. Pero algo que estaban esperando también era esa parte donde todos iban a ser una sola nación, donde todos iban a estar con el Señor. Por eso aquí dice, todos murieron, dice, conforme a la fe, murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, hermano. Pero creyendo, eso es fidelidad. Si yo digo, tengo fe porque ya recibí la promesa, hermano, eso no es fe. Eso es gozo porque ya recibiste la promesa. Pero fe es que todavía estás esperando, estás siendo fiel y no importa si el Señor no se tarda, no, esa palabra no es correcta. Si el Señor todavía no te la quiere dar, si el Señor dice, todavía no, espérame, o tal vez nos dice, no definitivamente, pero tú sigues siendo fiel. Entonces, ¿qué es fe? Fidelidad, hermano. No solamente es creer. El creer vaya con la fe, pero en sí es fidelidad. ¿Sale? Entonces, y ahora sí, creo que sí están viendo mi pantalla. Si no se ve mi pantalla, me dicen. ¿Sale, hermanos? Entonces, ¿qué les estaba diciendo Pablo aquí? Primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fidelidad o fe se divulga por todo el mundo. Hermano, siendo romanos, ellos estaban expuestos a que los mataran, a que los encarcelaran. ¿Por qué? Porque estaban practicando otras cosas que no tenían, voy a llamarlo así, como hábito los romanos. Y no solo los romanos, sino a donde se fuera a compartir el evangelio, hermanos, era exponerse a que les pasara algo. Entonces, Pablo aquí está reconociendo que su fidelidad estaba divulgándose por todo el mundo. ¿La fidelidad a Pablo? No, la fidelidad a Jesucristo. Entonces, hermano, recuerda, fe es fidelidad, fe es emuná, fe es pistis. ¿Sale? Entonces, hermano, tenemos que seguir creyéndolo. Tal vez lo estamos saludando, esa bendición la estamos saludando y estamos esperando. Pero si el Señor decide y te dice el día de hoy, todavía no te la voy a dar, eso que te prometí todavía no te lo voy a dar.
O esa promesa que yo ya te di todavía va a esperar un poco de tiempo. ¿Cómo vamos a actuar, hermanos? Vamos a decir, no, entonces ya no tengo fe. Entonces ya mejor me voy del Señor. No, hermano, porque precisamente la fe es eso, fidelidad, permanecer en el ser fiel, ser obediente. ¿Sale? Entonces, voy a hacer grande las diapositivas ya que estamos aquí. ¿Sale? Continuamos. Dice en el versículo, creo que es el versículo 2, hermanos. Versículo 2. Digo, 9, perdóname. Romanos 1:9. Dice, porque tengo testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, porque testigo me es Dios. Pablo no tenía a hombres como testigos, su único testigo era ¿quién? Dios. Dice, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Algo que vamos a ver, sobre todo en la carta de Gálatas, hermano, Pablo decía mucho esto, las obras de la carne, los frutos del espíritu. Algo que podemos ver de Pablo, hermano, es que él estaba trabajando porque tuviera frutos del espíritu. Y aún le dice a los Gálatas, si están en la carne, pues van a andar en la carne y su fruto va a ser carne. Van a dar obras de la carne. Pero si están en el Espíritu, sus frutos van a ser del Espíritu. Y él aquí lo confirma, a quien sirvo en mi Espíritu, en el Evangelio de su Hijo. ¿Qué es Evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. ¿Sale? De que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Aquí. En este primer versículo 8 aprendimos fe, que es fidelidad. Tenemos que estar en fidelidad. No solo el decir creo en Dios y ya se acabó. No, tengo que estar en fidelidad. En estos versículos, sobre todo en el 9, ¿qué aprendemos, hermano? Algo muy importante. Dice, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Una cualidad de Pablo, cuando iniciamos la introducción, la carta a los romanos, te decía que vamos a aprender mucho de Pablo, mucho del autor que es Pablo. Algo que estamos aprendiendo, hermano, es fidelidad, pero otra cosa, ¿sabes qué es? Intercesión. Esta palabra, hermano, es estar orando. Pablo, aunque había muchas iglesias, aunque estaban los Gálatas, los romanos, los corintios, los de Éfeso, el hermano se acordaba, aunque no podía estar presencialmente, se acordaba. ¿Y cómo es que se acordaba? Orando por ellos. Es importante, hermano, que no dejemos de lado la oración. Es muy importante estar evangelizando, dar las buenas noticias, porque es la gran comisión y es a lo que el Señor nos ha mandado. Pero otra cosa muy importante es estar orando. Y no solo por tu necesidad, hermano, sino por la necesidad de tu familia, la necesidad de tus hijos, la necesidad de la iglesia, las necesidades de alguien que a lo mejor el Señor te está trayendo a la memoria. Es importante que estemos intercediendo, que estemos orando unos por otros y sobre todo, hermano, estar orando por aquellos que se constituyen nuestros enemigos, porque es bien fácil amar a aquellos con los que nos llevamos bien, es bien fácil amar a aquellos que los saludamos y que nos reímos con ellos. Pero, hermanos, aún aquellos que se han constituido tus enemigos, es importante que ores. El Señor te dice, ora por tu prójimo, ama a tu prójimo. Una manera de amar al prójimo es orando, hermano. ¿Sale? Entonces, Pablo nos enseña que interceder, hermano, es muy importante. Él, aunque no estaba presente, él estaba orando. ¿Sale? Lo veíamos en la carta de, más bien en el libro de Amos, hermano, cuán importante es estar orando por todas las autoridades. Porque por más que tengan mucho a cargo, hermanos, se les va a ser demandado. Aquello, todo lo que se les ha entregado, les va a ser demandado. Y es importante que estemos orando, hermano, por aquellas jefes, autoridades que tenemos. ¿Por qué, hermano? Porque también se pueden deslizar, porque también pueden caer, porque también puede llegar el enemigo, ¿sale? Y es algo que veíamos en Amos, desde los principales,
eran los que traían tropezadero al pueblo, ¿sale? Entonces, ¿cuán importante es estar intercediendo? Dice en el versículo 10, está en la pantalla, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Otra cosa que aprendemos aquí, ya aprendimos que fe no solo es creer, sino es fidelidad. Aprendimos cuán importante es andar en el espíritu y no en la carne y estar intercediendo unos por otros. Pero otra cosa aquí, hermano, es esto que nos enseña Pablo, por la voluntad de Dios. Pablo estaba rogando, no solo le estaba pidiendo, porque rogar y pedir es una cosa muy diferente. La palabra pedir es solo una vez. Yo le pido algo a alguien y digo, a ver, te pido que me pases el vaso, ¿no? Pero rogar es, te ruego que me pases el vaso. Y si no me hace caso, te ruego por favor que me pases el vaso. Hey, por favor, pásame el vaso. Rogar es como extender más veces la súplica, hermano. ¿Sale? Esta palabra rogar. Pablo le rogaba al Señor que lo dejara ir a Roma para seguir compartiendo el Evangelio, pero para algo muy especial. Ahorita lo vamos a ver. Pero él, algo que podemos ver en Pablo, y es otra cosa que nos enseña la Escritura, es que Pablo se podía mover por su voluntad. Él, cuando él se presenta, dice hebreos de hebreos, fariseo de fariseos, y vemos que tenía autoridad. Pero cuando Jesús llega a su vida, entiende que debe de ser guiado por él y que debe de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, porque si él desobedece, entonces iban a venir los problemas. Pablo decía, soy siervo, soy esclavo de Jesucristo para compartir el Evangelio. Pero si en algún momento Pablo hubiera actuado por su propia voluntad, hermano, hubieran pasado cosas muy feas. Bueno, sí pasó cosas muy feas, pero hubieran pasado otras cosas y no eran dentro de la voluntad de Dios. Por eso es muy importante, hermano, que todo lo que hagamos siempre le digamos al Señor, Señor, yo quiero esto, Señor, o yo necesito esto, Padre, pero por tu voluntad, Señor, si es tu voluntad, adelante, y si no, pues ayúdame aún a saber esperar. Decía, rogando que de alguna manera tenga el fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Él estaba esperando que el Señor le confirmara, ahora sí, te abro camino y vete a Roma. Si el Señor le estaba siendo estorbado, es porque todavía no era el tiempo para que Pablo fuera, a Roma. Pero a veces nosotros actuamos alocadamente. Creo que esa palabra viene en primera de Samuel, en segunda, la de actuar alocadamente. Sí, ajá. Actuamos alocadamente y precipitadamente. No, yo sé que ya Dios me confirmó. Hermano, ¿estás seguro que Dios te confirmó? No, es que yo creo que va a salir bien. Hermano, ¿estás seguro que va a salir bien? Entonces, espera. Y para que tú sepas cuál es la voluntad de Dios, hay que estar en intimidad con Él, hay que estar en comunicación a través de la lectura, a través de la oración. ¿Sale? Entonces Pablo deseaba ir a Roma, pero él estaba esperando la voluntad de Dios. Tú y yo tenemos que esperar la voluntad de Dios. Y ya viste, hermano, cuántas cosas nos está enseñando el Señor solo con estos versículos. La fe, fidelidad. Andar en el espíritu y no en la carne. ¿Sale? Estar intercediendo unos por otros y esperar en la voluntad de Dios o que el Señor nos confirme su voluntad. ¿Sale? Dice en el siguiente capítulo, el versículo, perdóname, 11, dice, porque deseo veros, o sea, deseaba verlos, comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Nuevamente el Señor nos vuelve a decir, espera mi confirmación. Pablo quería ir a Roma por esto en especial. Sí para seguir evangelizando, sí para seguir compartiendo las buenas nuevas, pero para aquellos que ya estaban formados como iglesia, como congregación, quería comunicarles algún don espiritual. ¿Y por qué Pablo quería decirles ese don espiritual? Porque así eran confirmados. Dice, no sé si, sí creo que sí viene en la palabra de Dios cuando te dice, ya cuando viene dos veces ya es confirmación. Sí, cuando el sueño dos veces. Cuando el sueño dos veces,
ya es que se confirma. Pues aunque muchos de ellos a lo mejor ya tenían algún don espiritual, hermano, pero Pablo quería realmente ir a decirles, tú tienes el don de profecía o tú tienes el don de sanidad, pero que ellos sintieran esa confirmación de parte del Señor a través de Pablo. Es lo que deseaba Pablo, hermano. ¿Sale? Por eso es que él tanta insistencia y rogaba al Señor de ir a Roma. Dice en el 12, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe o fidelidad que nos es común a vosotros y a mí. Pablo quería ir a dar este don espiritual. ¿Qué es un don? Un don, hermano, es un regalo. Tú puedes ir a un diccionario y es un regalo. Él quería confirmarles ese regalo espiritual, ¿sale? Y para que ellos fueran confirmados, y no solo confirmados, sino confortados por su fe. ¿Los romanos la tenían fácil? No, hermano, no la tenían fácil. Pero Pablo quería confortarlos con este don, con este regalo, por esa misma fe que tenían, ¿sale? Entonces, hermano, yo te hago una pregunta, ¿tú ya sabes cuál es tu don? ¿Tú ya sabes qué dones hay para empezar? En la pantalla, hermano, está una diapositiva y quiero que pongas mucha atención porque aquí te habla de los dones y los dividí, hermano, de tal manera que podamos ver los dones de revelación, los dones de poder y los dones de expresión o inspiración. ¿Dónde vamos a encontrar los dones o parte de los dones? Lo vamos a encontrar en Primera de Corintios 12, en Romanos 12, Efesios 4 y Primera de Pedro 4. No vamos a leer estas escrituras, hermano, porque precisamente cuando lleguemos a Romanos 12 vamos nuevamente a tocar esta parte. Pero quiero que veas la diapositiva y te voy a leer rápidamente. Los dones de revelación, hermano, uno de los dones es palabra de sabiduría. Es capacidad de aplicar el conocimiento de Dios en situaciones difíciles, ¿sale? Hay hermanos o hermanas que tienen palabra de sabiduría, que te hablan, hermano, justo así como que dices, wow, o sea, yo no había pensado en esto y que de sus palabras realmente está la sabiduría. ¿Una sabiduría terrenal? No, una sabiduría que viene de lo alto, ¿sale? Entonces, ese es un don, palabra de sabiduría. Palabra de conocimiento. Recibir información divina sobre personas o circunstancias. Esta palabra de conocimiento, hermano, también es aquellos hermanos o hermanas que hablan, saben mucho, hermano, saben mucho de tanto de la palabra como de otros ámbitos, pero te hablan conforme al Espíritu. ¿Sale? ¿Por qué? Porque estos dones no son del mundo, hermano. Estos dones nos los regala el Señor a través de su Espíritu Santo. ¿Sale? Otro es discernimiento de espíritus. ¿Sale? Hay muchas personas, hermano, que aunque no hayan hablado con alguien, pero el hecho de verlas o que la persona se esté acercando, esta persona ya siente que algo no anda bien. O sienten como, no sé si han escuchado, pero dicen, híjole, esta persona tiene mala vibra, ¿no? O esta persona como que, ay, híjole, no, como que trae algo, ¿sale? Entonces, el discernimiento de espíritu, hermano, es discernir o ver realmente qué hay en la otra persona y tal vez solo a través de que la está observando o cuando ella comienza a hablar, es este discernimiento de espíritu, ¿sale? Estos son como los dones de revelación. Los dones de poder, hermano, fe, y aquí es donde vamos, hermano, ¿qué crees? Pareciera que no, pero la fe también es un don. ¿Por qué, hermano? Porque te lo acabo de decir ahorita. Muchos podemos decir, creo en Dios, tengo fe, pero cuando vemos que Dios no nos responde, entonces decimos, ya no creo, ya no quiero. Entonces eso no es fe, hermano. O es una fe a medias, que no debería de ser fe a medias porque en el Señor no existen medias tintas, no existen medias cosas. En el Señor es sí o no. ¿Eres frío o eres caliente? Porque tibio no le agrada. ¿Sale? Entonces aquí es confianza o fidelidad, ya es lo que acabamos de ver. ¿No? Dones de sanidad, hermano. Aquí muchos hermanos o hermanos oran por los enfermos y se sanan, hermano. Ese es otro don, otro regalo. O les imponen manos y sanan.
¿sale? A otro don es el de los milagros, ¿sale, hermano? Hay hermanos, hermanas, pastores que también de igual manera oran y acontece el milagro o dicen cuál va a ser el milagro, ¿sale? Entonces, estos son como dones de poder. Y dones de expresión, hermano, es la profecía. Y la profecía, hermano, muchos malinterpretan que es hablar sobre el futuro, pero no, hermano. La profecía es hablar lo que Dios te ha mandado. Es palabra del Señor, en muchas ocasiones es para exhortación, también para edificación, para consolación, pero sobre todo vemos la profecía para exhortación, ¿sale? Y a muchos hermanos se les da ese don de profecía. Diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas, ¿sale? Y aquí en estos, hermanos, hay que tener mucho cuidado, porque muchos pueden estar hablando en lenguas, pero si no interpretan las lenguas, ya sea la persona o alguien más, puede pasar algo, hermano. No todos, recuerda que no todos los espíritus vienen de parte del Señor. ¿Sale? Entonces, estos son algunos de los dones, hermano. Te digo, no estamos indagando más en esto. Ahí vienen las citas bíblicas. ¿Por qué? Porque lo vamos a seguir tocando en Romanos 12. Pablo quería ir a Romanos para confirmarles ese don espiritual y que ellos fueran confirmados y confortados. Hermano, tú y yo también tenemos que ser confirmados y confortados. ¿Por qué? Porque el tiempo es complicado. Aún estas fechas que son tradiciones, hermanos, es complicado. Complicado estar o andar en el mundo en estas épocas porque todos nos creen como extremistas, como religiosos, como cuadrados. Pero cuando ellos investigan, se darían, más bien cuando si ellos investigarían más, se darían cuenta que esto pues no es correcto a los ojos del Señor. Somos luz y en luz debemos de andar. ¿Sale? Entonces es importante, hermano, que si tú todavía no tienes un don, que si todavía estás dudando de tu don, se lo pidas al Señor. Señor, ¿cuál es mi don? Confírmame y confórtame. ¿Por qué razón tenemos que tener dones en este tiempo, hermano? Precisamente por lo que Pablo quería hacer con ellos, para que fueran confirmados y confortados. Tú y yo tenemos que ser confortados en este mundo tan complicado. Lo veíamos en Daniel, en una Babilonia física. Tenemos que ser confortados y tenemos que ser confortados a través de los dones. Por eso, hermano, si tú, el Señor ya te ha dado tu don, hermano, sácalo a la luz, sírvele al Señor con ese don, con ese regalo que Él te ha dado. No lo escondas, porque acuérdate de la parábola de los talentos. Hubo a quienes se les entregó y en lugar de sacarlo a reducir, el duplicar ese talento, lo escondieron. Entonces, hermano, no seamos cobardes. Explotemos ese don, sirvámosle al Señor con esos dones que nos ha dado y aún si tenemos duda, digámosle, Señor, confírmame mi don. ¿Sale? ¿Se puede tener más de dos dones? Sí, hermano. Sí. ¿Se puede tener solo un don? Sí, hermano. La cuestión es estar intimando con el Señor para que Él nos confirme el don. Hay don, hermano, de servicio. Hay don de intercesión. Entonces, hermano, aquí yo solo te puse algunos, pero el Señor, cuando dejó a su Espíritu Santo, nos rellenó de regalos, dice, para darlo a los hombres. Hermano, ¿cuál es tu don? ¿Ya tienes tu don? Y si no, hermano, búscalo, ¿sale? Entonces, otros dones mencionados en la palabra, hermano, vienen en Romanos 12 del 6 al 8, en Efesios 4:11, en Primera de 4:10 al 11, y te voy a decir cuáles son. Servicio o ministerio, el don de la enseñanza, el don de la exhortación, el don de repartir con generosidad, el don de presidir o liderar, el don de misericordia, el don del apostolado, el don del evangelismo y el don del pastorado. ¿Sale? Entonces, hermano, hay muchísimos regalos, muchísimos. Aún, hermano, si tú quisieras alguno en especial, pídeselo a Dios. Eso es fe, hermano. Señor, a mí me gustaría tener el don de la enseñanza. Y si el Señor quiere, hermano, te lo va a dar, pero hay que trabajar, hermano, hay que sembrar para poder cosechar. Pablo, él sabía que era siervo y apóstol del Señor. ¿Qué tenía que hacer Pablo? ¿Quedarse callado? No, hermano, el ser apóstol y siervo del Señor es abrir la boca. Entonces imagínate si Pablo se hubiera cerrado su boca,
Pablo tenía aún el don de palabra con sabiduría, de palabra de conocimiento. Imagínate que Pablo hubiera cerrado su boca y hubiera dicho, no, ya me convertí a Cristo, ya soy de Cristo, pero hasta ahí. No, hermano. Pablo tuvo que hablar. Entonces, él sembró para cosechar. ¿Y cómo se ve esa cosecha? Con todas las iglesias, Romanos, Éfeso, Gálatas, Corinto, ¿sale? Entonces, hermano, aquí están otros que te menciona la palabra de Dios. Y te vuelvo a preguntar, ¿cuál es tu don, hermano? ¿Ya lo buscaste? ¿Ya estás trabajando en él? ¿Ya estás sembrando? ¿Cuál es el propósito, hermano, de tener estos dones? ¿Cuál era el propósito de que Pablo confirmara y confortara los dones espirituales con los romanos? Uno, edificar el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Quién es la cabeza de ese cuerpo? Cristo, dice la Escritura. Entonces, los dones espirituales, hermano, no es para edificar eh, a los vecinos de enfrente. No, hermano, es para edificar, para hacer crecer el cuerpo de Cristo. ¿Sale? Dos, para glorificar al hombre. No, hermano, el don que te ha sido dado, por más que sea un don así que digas, no, yo sano a las personas, hermano, no es para glorificarte tú, ni para glorificar al hombre que tiene ese don. Es para glorificar a Dios, porque Dios es quien da los dones. Y así como da los dones, estoy segura que también los puede quitar. ¿Sale? Tres, servir a los demás con amor. Esto lo vamos a ver en 1 Corintios 13, cuando te habla sobre la primicia del amor, donde Pablo los exhorta y aún les dice, puedo hablar lenguas angelicales, puedo hacer lo que yo quiera o puedo hacer esto y esto, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, hermano, podemos tener todos los dones, todos, pero si no tengo amor, de nada va a servir. ¿Sale? Y cuatro, no es para, todos los que son que tienen don de misericordia, vénganse a este grupo. Todos los que tienen el don de sanidad, vénganse a este grupo. Todos los que tienen el don de presidir, vénganse a este grupo. No, hermano. Los dones no son para dividir, son para unir y edificar. ¿Sale? Porque esa piedra principal sobre el fundamento es Jesús. Pero hay que hacerla crecer. ¿Cómo? A través de los dones. ¿Sale? Entonces, nuevamente, hermano, ¿cuál es el propósito de los dones? Edificar el cuerpo de Cristo, glorificar a Dios y no al hombre, servir a los demás con amor, unir, no dividir la iglesia o el pueblo del Señor. ¿Sale? Hermano, ¿ya buscaste tu don? Yo espero que sí. Continuamos con la lectura de Pablo. ¿Cuántas cosas nos está enseñando el Señor? Ya vimos fe, fidelidad, que hay que interceder unos por otros. ¿Qué otra cosa vimos? El andar en el espíritu y no en la carne, porque es necesario andar en el espíritu para servir en el espíritu al Señor. ¿Sale? Y de estar en la voluntad de Dios. Cualquier cosa que vayamos a hacer, Señor, que sea tu voluntad, que sea tu voluntad. Y ahorita, hermano, buscar ese don. Si ya lo tenemos, seguir sembrando para poder cosechar. ¿Sale? Y si no lo tenemos, pedirle al Señor, Señor, ¿cuál es mi don? ¿Cuál es ese don espiritual para que me confirme y me conforte? ¿Sale? Continuamos en el versículo 13 de Primera de Romanos. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. ¿Qué es lo que pasaba? Que aquí Pablo les dice, hermanos, pues yo quiero ir a verlos, pero he sido estorbado, todavía no puedo ir, muchas veces he querido ir, pero he sido estorbado. Para tener también entre vosotros algún fruto, fíjate, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Pablo, al ir con los romanos y confirmarles y confortarles con ese don espiritual, Pablo iba a cosechar. Un árbol se conoce por el fruto, hermano. Pablo, a través de seguir compartiendo las buenas nuevas,
para él seguían brotando frutos. Por eso es que él quería ir directamente a Roma, aunque él escuchaba que la fe se estaba esparciendo por todas las naciones, por todo el mundo, él quería verlo con sus propios ojos, confirmarles y confortarles con el don espiritual, pero que en él se viera ese fruto. Dice, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Y también ese es nuestro propósito, hermano. Nuestro propósito, somos árboles en Cristo y tenemos que desear dar frutos, no quedarnos solamente en el tronco, no quedarnos en la rama, no quedarnos en las hojas, sino que haya ese fruto apacible. ¿Sale? Entonces, ¿cuántas cosas nos enseña Pablo? Aquí, hermano, vienen todas las veces que Pablo quiso ir a Roma. Y por cuestión de tiempo no vamos a alcanzar a ver cada escritura, pero yo te pido de tarea que cada una de las escrituras que están aquí en la diapositiva, tú la leas, hermano, para que tú confirmes lo que está en las diapositivas. ¿Sale? Eso se te va a quedar de tarea. Primero, deseo de ir a Roma. Aquí vamos a ver por qué Pablo dice que ha sido estorbado para ir a Roma. Estaba en Efeso y Pablo expresa que muchas veces quiso ir a Roma, que fue estorbado. Dice, después que haya estado en Jerusalén, me será necesario ver también Roma. Pablo tenía ese deseo espiritual de predicar el Evangelio en el corazón del imperio romano. Esto lo vamos a encontrar en Romanos 1:13 y Hechos 19:21. Él ya había expresado que él quería, dice, después de que vaya a Jerusalén, me es necesario ir a Roma. O sea, él no decía, quiero ir a Roma, no, decía, me es necesario ir también a Roma, quiero predicar, quiero seguir predicando y lo vimos ahorita más atrás, confirmarles ese don, ¿sale? Dos, en Hechos 20 vamos a ver que Pablo está ya no en Efeso, sino está en Macedonia, Grecia y Mileto. Entonces Pablo empieza a recorrer, a hacer este recorrido por las iglesias y empieza a fortalecer, a seguir compartiendo el Evangelio y se despide de los ancianos de Éfeso. ¿Sale? Pero Dios lo mantiene tan ocupado en seguir predicando el Evangelio en Macedonia, Grecia y Mileto, antes de que lo dejara ir a Roma. ¿Sale? Entonces todavía él no podía ir a Roma. Esto lo vemos en Hechos 20. ¿Sale? En Hechos 21, después de Hechos 20, si tú continúas leyendo Hechos 21 y 22, ves que Pablo está en Jerusalén, ¿sale? Y él es arrestado injustamente por los judíos del templo, porque decían que él estaba haciendo, que era un blasfemo, ¿sale? Y Dios usa esta situación pues para abrirle camino a Roma. O sea, ya el Señor ya lo estaba preparando para ir a Roma, pero pues Pablo estaba siendo muy atribulado, estaba siendo estorbado, como dice la palabra, porque ya había sido arrestado por los judíos. ¿Sale? En Hechos 23:11, hermano, vamos a encontrar la confirmación. Pablo sigue en Jerusalén y el Señor Jesús se le aparece y le dice, como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Dios confirma que su destino es ir a Roma. Fíjate cómo el Señor le complace ese deseo a Pablo de ir a Roma y no a través de otro hermano, no, dice que el Señor Jesús se le apareció y le dice, como has testificado de mí en Jerusalén, es necesario que testifiques también en Roma. Entonces el Señor ya le estaba confirmando que ya iba a ir a Roma. En Hechos 25, 10 y 12, hermano, él está en Cesarea. Entonces, Pablo, como ciudadano romano, apela a César para que su caso sea juzgado en Roma. El plan de Dios se cumple a través de leyes humanas. ¿Por qué? Recuerda que él estaba siendo arrestado, entonces Pablo era también ciudadano romano y él le dice al César que su caso sea juzgado pues en Roma. ¿Sale? Y en Hechos 27 vemos este viaje muy peligroso porque para llegar a Roma, hermano, híjole, pasó muchas cosas, Pablo, mucha tribulación. Estaban en el mar Mediterráneo, Pablo es llevado como prisionero y enfrenta tormentas, hubo un naufragio en Malta,
y a pesar de todas estas tribulaciones durante ese recorrido para llegar a Roma, Dios lo guarda. Porque hermano, aunque es difícil el camino, si tú confías, si tú tienes fe en que el Señor está contigo, el Señor te va a librar de todo. Así pases naufragios, inundaciones, terremotos. Si el Señor quiere que vayas a ese lugar, el Señor lo va a cumplir. Pero hay que esperar en Él. ¿Sale? Hay que esperar en su voluntad. Entonces, a pesar de todos los peligros, el Señor lo guarda y lo cuida. ¿Sale? Y en Hechos 28, 16, 16 y 30, 31 ya está en Roma. Pablo ya está en Roma. Pablo llega a Roma y predica el Evangelio libremente durante 2 años. Se cumple su deseo. Pablo tiene fruto entre los romanos y Dios transforma su prisión en ministerio. Aunque él es arrestado nuevamente, hermano, ahí también Pablo hizo ministerio. ¿Sale? Siguió sirviéndole al Señor. Entonces, todas estas escrituras, hermano, es importante que la leas para que veas todo lo que pasó Pablo, todo lo que pasó para ir a Roma. Pero algo muy importante es que esperó en la voluntad del Señor. ¿Sale? Vamos al versículo 14, ya nos faltan 2 versículos. Y dice versículo 14, nos quedamos dice, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y no a griegos, a sabios y no a sabios, soy deudor. Hermano, el Evangelio no nada más es para los de tu casa. El Evangelio también es para tus vecinos. El Evangelio también es para los que te encuentras en la calle. El Evangelio es para los que te encuentras en la escuela. El Evangelio es para todos aquellos que el Señor te pone en el camino. Porque así como Pablo, él decía, soy deudor por esa sangre que Jesucristo ha derramado, tú y yo también somos deudor. Y como somos deudores, hermano, y hay una gran comisión, hay que seguir compartiendo el Evangelio. No nada más a los que nos caen bien. No, hermano. Hay que atrevernos a compartir el Evangelio, esas buenas noticias a todos. ¿Sale? Que somos deudores. Y dice el versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. ¿Sale? Entonces, él estaba primero acá con los griegos y también dice, pero también a ustedes romanos. ¿Sale? Entonces dice, así que en cuanto a mí, porque estoy a anunciaros el Evangelio, las buenas noticias también a vosotros, los que estáis en Roma. ¿Sale, hermano? Entonces, Pablo no quitaba el dedo del renglón de ir a Roma. Y aunque en Hechos ya vemos que el Señor sí le concedió ir a Roma, pero él pues deseaba ampliamente ir a Roma. Hermano, no sé a dónde quisieras compartir el Evangelio, dónde quisieras ir y hasta ahorita, hoy en día, has sido estorbado. Que dices, es que yo quiero ir o yo le quiero compartir a esta persona, pero híjole, todavía hay algo que me estorba. Y yo espero, hermano, que sea algo que nos estorba y no porque no hemos querido hacerlo. Entonces, yo espero que estemos pasando como Pablo, que deseamos compartir el Evangelio en algún lugar, con alguna persona, pero hemos sido estorbados y el Señor nos ha dicho, no, todavía no. Entonces, te cuento un testimonio rápidamente ya para dar gracias, hermano, y que pasemos a los comentarios. En algún momento, el pastor compartía en el metro y hubo una ocasión que él comenta, bueno, está aquí, si me equivoco en el testimonio, que me corrija, pero que el Señor como que le hizo ver, no, hoy no es momento de compartir. Sintió como esa pesadumbre, esa carga de no, ahorita no es bueno. Y no sabemos por qué él sintió esto, no sabemos qué iba a pasar, pero dice que él no había sentido como eso de que fuera estorbado y se acordaba mucho de lo que decía Pablo, ¿no? Hasta hoy me ha sido estorbado. Como que no sintió como que esa libertad como siempre la había sentido de compartir en el metro, que sintió como si algo lo estuviera deteniendo y decía, no. ¿Sale? Entonces, este pequeño testimonio te lo cuento porque yo sé que en algunas ocasiones el Señor también nos va a hacer estorbo y nos va a decir, todavía no, espérate tantito.
O va a llegar momentos, hermano, yo no sé si te ha pasado, a nosotros nos ha pasado con la familia. Eh, Les hemos querido compartir el Evangelio y a veces el Señor nos dice, todavía no, o nos permite compartir el Evangelio de alguna manera extraordinaria. Hubo una ocasión que, no, que al pastor le permitió compartir el Evangelio en Guanajuato, Guanajuato, Salamanca, y estábamos en una fiesta. Y tan así todos estaban interesados en el Evangelio, en esas buenas noticias, que nos tuvimos que meter a la casa de mi tía porque había mucho ruido en esa fiesta. Entonces, el Señor aún te pone esos momentos donde a veces te permite estar estorbado de no, y en otras te dice, órale, ya te di, ya te abrí camino, comparte el Evangelio, compártelo, comparte las buenas nuevas. Entonces, hermano, como hace 8 días también lo hablábamos, sigamos compartiendo el Evangelio. Ahora sí, hermanos, no sé si alguien quiere compartir algo, puede abrir su micrófono, participar. No, hermanos, no hay nadie que quiera compartir el Evangelio, que quiera compartir el Evangelio, que quiera participar. Zaira, Hola, Carito. adelante, hermana Alicia. Fíjate que cuando yo empecé a leer por primera vez el libro de Romanos, sentía que nos hablaba, bueno, en ese tiempo cuando yo era católica, porque acuérdate que los católicos se dicen ser católicos, apostólicos y romanos. Entonces yo sentía que nos estaba hablando a nosotros como católicos. En esa ocasión yo sentía, bueno, yo tenía ese sentir, ¿no? Y a mí me encanta el libro de Romanos porque pues ahí el Señor te habla muy claramente, te habla del pecado, ¿no? De la fe. Entonces a mí me encantaba ese libro cuando yo lo empecé a leer porque pues te confronta claramente con el pecado, ¿verdad? Y pues sí, ahí es donde Dios realmente nos habla, ¿no? Y pues realmente, pues sí, no va dirigido a, bueno, aunque esta carta fue escrita a los romanos, pero realmente pues va dirigida pues a todo ser humano, ¿no? Y bueno, pues yo le doy gracias a Dios por este libro que estamos empezando a leer, porque la verdad no, pues vamos a aprender muchísimo, porque si lo escudriñamos a profundidad, como tú dices, ¿no? Pues la fe es confianza. Es como tú decías, fíjate, he estado pidiéndole a Dios por mi mano en mi tendón y digo, bueno, Señor, pero ¿por qué no me sanas? ¿Por qué no me sanas? Me sigue doliendo mi mano, ¿no? Y aún así, bueno, pues sigo, tengo fuerza y todo, pero me duele mucho, ¿no? Pero pues no porque no nos responda Dios, quiere decir que pues entonces mi fe no está basada nada más en eso, o sea, entonces sí creo si tú me sanas, pero si tú no me sanas, no creo, no. O sea, porque la base de todo es realmente que pues yo creo en él porque él me salvó, él me amó, o sea, él entregó su vida por mí, ¿no? Porque ese es el mayor regalo que nos ha dado. Entonces, no porque no me cure, no voy a creer. Pues no, pues no, pues Dios tiene un propósito y a lo mejor no me quiere curar y ya, punto, ¿no? Pero pues sí, realmente la fe no es nada más creer, sino confiar y a pesar de que no nos sane o no nos conceda el deseo que queremos, pues no quiere decir eso que Dios no es real, ¿verdad? Dios es real y nuestra confianza pues nuestra fe debe de estar basada no nada más pues en milagros o en hechos. De hecho decía una cita al Señor que le decía a los gentiles que si ellos no veían señales no iban a creer, ¿verdad? Y que pues a veces él tenía que hacer milagros para que creyeran en él, pero realmente pues no era necesario ver señales, sino que tan solo porque él nos convencía de nuestro pecado, de que Dios lo envió para salvar al mundo, pues con eso yo creo que es suficiente, ¿verdad? Entonces, pues yo le doy gracias a Dios
por este libro que a mí me encanta, la verdad. Este y el libro del Evangelio de Juan son mis libros preferidos porque pues realmente ahí nos confronta el Señor con nuestro pecado, nos muestra por qué somos justificados, por la gracia, ¿verdad? Y habla mucho de la justificación y somos justificados por medio de la fe, ¿verdad? Y por medio de la obediencia, por obedecer a Dios, no solo por creerlo, sino por obedecerle, porque la justicia es la obediencia, realmente. Y pues yo le doy gracias a Dios por ello. Gloria a Dios, sí. Aún Pablo, hermanos, tenía ese aguijón y que el Señor decía, ya le he dicho al Señor que me lo quite 3 veces y no ha querido, ¿no? Entonces, y no porque el Señor no le quitaba ese aguijón a Pablo. Pablo decía, no, pues ahora ya no voy a ser tu siervo, Señor. No, pues ahora ya no voy a ir a compartir el Evangelio. No, pues ya no voy a creer en ti. No, al contrario, él seguía compartiendo el Evangelio, perseverando en esa fe. Hermano, te invito a que leas todo Hebreos 11 y te vas a dar cuenta que todos esos hombres y mujeres de fe pasaron cosas bien complicadas y muchos recibieron la promesa y muchos no. Y aún así, ellos decían, sigo teniendo esa fe. ¿En quién? En Jesús. ¿Sale, hermanos? Entonces, gloria a Dios por este libro. Nos estamos siguiendo despacio, hermano, pero lo importante es eso, saborear cada versículo. ¿Sale? ¿Alguien más, hermanos, que quiera compartir algo, que quiera participar? Hola hermanos, buenas noches, Dios les Buenas bendiga. noches, Tay. Buenas noches. Ahorita recordaba esta cita que está en Juan 20:28. Dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto? Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pues sí, precisamente a veces el Señor se glorifica en nuestras vidas de una manera increíble y es muy notorio el poder ver su obra y su gloria en nuestras vidas, pero también hay otras veces en las que nos permite tener ese proceso de poder esperar su respuesta, de poder esperar hasta su milagro. Y es muy hermoso también el poder aprender a esperar en él, porque yo he descubierto algo que precisamente en esa espera están las verdaderas bendiciones, porque al tú estar en esa espera vienes a adquirir pues cosas invaluables como la fe, como la esperanza, como la paz, como el la sabiduría o cosas que realmente, como dice, ¿no? O sea, no se pueden ver, pero realmente son sumamente valiosas, más que todo lo que pudiéramos pedir aquí en el mundo. Y sin embargo, el Señor tiene tanto cuidado de nosotros que, como lo decía ayer, el estar en Él, el poder compartir este tiempo con Él, el poder caminar a su lado, ese es nuestro mejor regalo. Y ese debe ser nuestra primera, pues sí, deseo de nuestro corazón. Y todo lo demás Él lo va a ir añadiendo. Y le doy gloria a Dios por su palabra y que Dios los bendiga, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Que el Señor nos siga fortaleciendo, confirmando, confortando. Hermano, sigamos compartiendo las buenas nuevas. Sigamos pidiéndole al Señor que nos confirme y nos conforte con ese don o los dones que el Señor tiene para nosotros y esperemos en su voluntad, ¿sale? Que es buena, agradable y perfecta, ¿sale? Pues vamos a terminar, si ya no hay nadie más, hermanos. Vamos a cantar una alabanza, hermano, que justamente el Señor me hablaba cuando, permítanme, que acá el señor gato anda pasando. Este, vamos a alabar al Señor con esta alabanza. Yo sé que sí te la sabes, hermano. Yo sé que sí te la sabes. Si no te la sabes, pues
síguela cantando junto con nosotros, ¿sale? Y gózate en el Señor porque precisamente esta alabanza habla o es inspirada por el libro de Habacuc y es lo que hoy el Señor nos quiso compartir o enseñar. Si no se escucha, hermanos, me dicen, está un poquito lejos. Muy bien, hermanos, gloria a Dios que nos podemos gozar en el Señor. Cierro mi micrófono porque si no como que se distorsiona cuando se está cantando. Entonces, vamos a gozarnos, alegrarnos en el hermano. ¿Sale? Vamos a orar. Señor Jesús, nos alegramos, nos gozamos en ti. Señor, con todo y nuestras dolencias, con todo y nuestros aguijones en la carne, nuestras enfermedades, nuestras situaciones precarias, Señor, con todo aquello, Señor, que tú has permitido que sea como nuestro aguijón, Padre. Puede ser enfermedad, puede ser familia, pueden ser complicaciones en el trabajo. Puede ser algo muy personal y muy íntimo, Señor, pero aún así, Señor, nos gozamos en ti, Padre. Tenemos ejemplos, Señor, de hombres y mujeres de Dios, Señor, que se gozaban en ti, Señor, que se alegraban en ti, que no miraban, Señor, solamente al milagro, Señor, sino al hacedor de los milagros, Señor. Padre, permítenos tener un corazón fiel, Señor, un corazón con fe, Padre bendito. Ayúdenos, Señor Jesús, a ser fieles a ti, Señor. Nos des, no nos des, nos contestes, no nos contestes. Permítenos, Señor, tener esa fidelidad en ti, Padre. Y como decía Moisés, si tu presencia, Señor, no ha de ir con nosotros, preferimos, Señor, que mejor nos dejes como estamos. Padre, permítenos tener esa fe, ese emuná, esa pisti, Señor, en nuestra vida. Señor, ayúdenos, Señor Jesús. Permítenos andar en el Espíritu y no en la carne, Señor. Permítenos seguir compartiendo de esas buenas nuevas, de esas buenas noticias de tu Evangelio. Padre, y sobre todo permítenos guiarnos, Señor, conforme a tu voluntad en todos nuestros proyectos, en todo lo que tenemos en puerta. Señor, que seas tú quien nos confirme y nos afirme, que no sea nuestra voluntad, que no actuemos alocadamente, sino que seas tú en nosotros confirmándonos, Señor. Permite, Señor, que estemos intercediendo unos por otros, Señor. Permite, Señor, que estemos orando desde los más bebés, los más pequeños, hasta los más adultos. Permite que aún oremos por nuestros enemigos. Permite que esté en nuestro sentir el estar intercediendo, el estar orando, Padre. Y por eso, Señor, dejamos esta noche y levantamos, Señor, ese clamor hacia ti. Padre, sabemos que hoy y los próximos días son días complicados, son días llenos de tradición, son días, Padre, donde los brujos, los satanistas, Señor, donde todos aquellos, Señor, que practican la brujería, Señor, que practican, Señor, alguna doctrina, Señor, de invocar a los muertos, de invocar a los demonios, Señor, anda trabajando. Señor, se da mucho que en estas temporadas desaparecen más niños, más jóvenes, Señor, y por eso levantamos, Señor, nuestra voz en cuestión de clamor, Señor, pidiéndote, Señor, que tú vengas, Señor, a proteger, a cuidar, Señor, desde los más bebés, Señor, que luego se usan, Señor, para hacer actos, Señor, violentos, Señor. Padre, dejamos delante de ti toda obra, Señor, del enemigo, Señor. Reprendemos en tu nombre, Señor, toda obra, Señor, de Satanás, toda obra, Señor, del enemigo que quiera causar, Padre, miedo, que quiera causar, Señor, división, que quiera causar, Señor, cualquier otra cosa, Señor. Padre bendito, ponemos en tus manos, Señor, todas estas situaciones, Señor Jesús, todos aquellos, Señor, que sienten que están siendo trabajados, Señor, con la brujería, Padre, los reprendemos en tu nombre, Señor, todos aquellos, Señor, que usan esas malas prácticas, Señor, para querer confundir, Señor, para querer sacar provecho de la gente, Padre. Por eso, Señor, levantamos, Señor, nuestra voz, Señor, pidiéndote, Señor,
que tú vengas, Señor, y nos cubrimos y estamos bajo la sombra de tus alas, Señor, como dice el Salmo 91, Señor. Guarda a tus niños, guarda a tus jóvenes, guarda a tus ancianos, guárdanos, Señor, de extraviarnos, guárdanos, Señor, de querer desviarnos, guárdenos, Señor, de querer consultar horóscopos, guárdenos, Señor, de querer invocar a muertos, Señor, guárdenos, Señor, de querer estar, Señor, haciendo cosas que no nos has mandado a hacer, Padre bendito. Por eso, Señor, reprendemos, Señor, toda obra de Satanás, Señor, y te pedimos, Señor, de tu Santo Espíritu, danos ese discernimiento, Señor, llénanos, Señor, de tus dones, Señor, y aún confírmanos y afírmanos, Señor, para que podamos dar fruto al 100 por 1 y no ser como aquel que le diste los talentos y los enterró. Señor Jesús, confirma los dones, los talentos, Señor, que tú nos has puesto para tu servicio, Señor. Ponemos, Señor, estas noches en tus manos, Señor. Ponemos, Señor, a todos aquellos, Señor, que a lo mejor usan esto, Señor, para hacer algo en los dulces, para hacer prácticas en los panteones, Señor, para hacer cosas, Señor, con amuletos, Padre. Lo ponemos en tus manos, Señor. Sigue libertando a tu pueblo, Señor. Abre tus ojos, Señor. Permite que nuestros ojos sean abiertos, Señor. Aún aquel pueblo, Señor, que aún no sabe, aún aquel pueblo, Señor, que está todavía practicando cosas, Señor, que tú no nos has pedido. Te pedimos pues nuestros familiares, Señor, que siguen practicando cosas, Señor, que no son agradables, Señor, a tus ojos, Padre. Los ponemos en tus manos, Señor Jesús. Derrama, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor, y dejamos, Señor, nuestra vida en tus manos, Señor. Guárdanos, cuídanos, Señor, pero sobre todo, ponnos ese temor y temblor en nuestra vida para cuidar nuestra salvación con temor y temblor, como dice tu palabra, Señor Jesús. Ponemos delante de ti a cada uno de mis hermanos, Señor. Síguenos ayudando, síguenos aprendiendo del libro de Romanos, síguenos enseñando a través de este apóstol Pablo. Síguenos, Señor, ayudando, Señor. Síguenos abriendo nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Ayúdenos, Señor Jesús. Muchas, muchas gracias, Señor, porque con todo, Señor, nos gozaremos en ti, porque solo tú eres nuestra salvación. Ayúdanos no a mirar los milagros, sino mirar a aquel que es el hacedor de los milagros. Permítenos verte solo a ti, Señor Jesús. Que nuestra meta, nuestra herencia, nuestra porción, nuestra bandera, nuestra torre fuerte, seas tú, Señor Jesús. Muchas, muchas gracias. Te damos en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga, pasen muy buena noche, les mando un abrazo y nos vemos primero Dios el domingo. Bye. Buenas noches. Buenas noches.